Tarot y Cábala, la Cábala y los nombres de Dios, segunda parte. Salimos buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien. Excelente. Bien, después de esa ceremonia de descanso. Bonito. Ese altar es muy bonito y la ceremonia es hermosa, ¿sí? Muy bien. Estamos ya en la recta final de la Semana Santa. La idea es que deje alguna huella real en nuestro trabajo interior. Que no pase como pasa normalmente en la gente común y corriente, que solo una semana de descanso. O de solo rezo, que tampoco te trasciende a otro nivel. Tengo una hermana que en la iglesia trabaja toda la semana, eso reza el rosario como yo no sé cuántas veces en el día, va a misa, sí. La ve, ya está en su devoción, pero la ve uno en el quehacer cotidiano y se genera un montón de conflictos. Sencillito, por no manejar la lengua, por ejemplo. Entonces es volver práctico, pues como todo esto. Que a eso vinimos. Hubo una época en la historia de la humanidad que el foco principal de cualquier persona, familia o sociedad era el trabajo interior. ¿Dónde conseguiste esa? Nosotros se la mandamos a usted. No, yo la tengo, solo que no la había ampliado así tan grande. Marta la mandó la semana pasada. Excelente. Vamos a meditar mucho en los nombres de Dios y en los genios. Eso es lo que ustedes dijeron que estudiáramos. Sí. Sí, lo tengo. Más tengo otra variante ya con los números. Esa sí no la tenemos. Sí, con los números. No, tiene diferente. No, la suma de cada uno de ellos. No siguió los arcanos como veníamos anteriormente, cambió algo como Que cambió. no vea. Pues como Ya vimos en este curso de Tarot y Cábala, recuerden que estamos en un curso psicoespiritual de Tarot. Ya vimos numerología un tiempo, ya vimos astrología otro tiempo y entramos a la Cábala. En la Cábala pues comenzamos primero con los 3 anillos de seguridad, como saca la gente pues cuando van a hacer eventos peligrosos como ir al estadio, pero que esos 3 anillos son los 3 anillos del absoluto. Después vimos el rayo Kidanok, que es el que conecta con la respiración generando toda la creación. Vimos el árbol sefirótico, vimos cada sefiró por separado, vimos los sefirot en forma de triángulo, lo vimos en cuadrado, todas las múltiples formas, todo eso ya lo estudiamos, lo tenemos ahí. Después entramos a la parte del tarot y la cábala. En la parte de la cábala empezamos a mirar, también vimos por allá los glifos y todo eso. Y en la cábala empezamos a estudiar primero las letras hebreas. sí, Las trabajamos independientemente, ya las terminamos. lo último que yo alcancé a ver fue Men, donde estabas hablando. Sí, ya Men era la 13, terminamos hasta la 22. Ahí les propusimos, empezamos a hablar de la cábala y los 72 nombres de Dios y los 72 genios cabalísticos, que son ángeles, desde la cábala. Jaime, pues, sincrónicamente las coincidencias, paralelo también viene hablando y haciendo matrices en torno a eso, pero ya desde el sincronotrón, ¿sí? O sea que ahí nos complementamos, porque Jaime y yo siempre miramos desde 2 puntos diferentes. Jaime es aire, yo soy tierra, y a mí me parece que eso los beneficia a ustedes y al templo, porque él mira desde arriba y yo miro desde abajo. Por eso yo me le siento a escucharle a él todo, porque a mí me gusta mirar también. ¿Qué soy? Soy tierra, eso me hace una estructura psicológica, emocional.
sí, que da raíces, pero a veces me falta atreverme a volar y mirar más, sí. Entonces, los que reciben con él y conmigo se benefician porque todo lo que vemos, miren, lo ven en un simple diálogo, vieron ayer, en el diálogo, sí. Mientras él habla de la presencia, de un nivel, la magna presencia, lo más elevado, desde lo alto, yo siempre hago la presencia desde aquí, desde la conexión. Ese es un solo ejemplo. ¿Y qué hace la gente? La gente o ve los dos panoramas o cree que estamos contradiciendo. Sí, y es cuestión de saber escuchar y estar ahí, pues. Entonces, a mí me parece que eso antes complementa. Pero sincrónicamente, él en el proceso del sincronotrón y todo esto que viene también está hablando de estas cosas. Yo les propuse que sí, porque la idea que yo tenía era solo listo. Los 72 genios les entregaba una copia de esto y piquito y chao. Pero usted dice que los estudiamos, entonces a mí me parece mejor. Correcto, porque ya escoger las letras hebreas y sincrónicamente como los trigramas. Miren que los trigramas son tres cosas. Esto es una especie de trigrama pero hebreo, donde se empiezan a combinar las 22 letras hebreas en grupitos de 3 y salen los 72 genios y salen los 72 nombres de Dios. Entonces, eso es de lo más importante, pues todo es importante en la cábala, pero para el tarot de pronto no se necesitaba mucho. Pero ya que estamos haciendo cábala es bueno ir con todo. Entonces ustedes dijeron que sí, es lo que vamos a hacer, coger y estos son para hacer pues ese estudio. Pronto también les damos una copiecita de esto si les interesa. Sí, pero es bueno que los veamos cómo se empiezan a combinar las letras hebreas, que según la Torá, el Yeser Seira y todos los libros, el Talmud, todos los libros hebreos, son la base de la cábala, sí, y es con los que Jehová, según la cábala, sí, construyó la creación, hizo todo. Por eso son sagradas, ¿sí? Muy bien. Y no tenía forma de pronunciarse. El humano le fue metiendo para acercarse a eso, pero... Entonces ya en la cábala y los 72 nombres de Dios, dijimos que los 72 nombres de Dios es otro de los nombres que se le asigna a los 72 genios de la cábala. Esto ya lo habíamos visto, solo un pequeño resumen para empalmar donde íbamos la semana pasada. Porque pues los que han venido hemos bombardeado desde el jueves mucha información, entonces de pronto estos 72 genios o ángeles que son los que rodean el trono de Dios según plantea la cábala. Son oleadas de vida los ángeles, son muchas dimensiones, son muchas moradas, oleadas de vida de seres, sí, que normalmente están en otros niveles de la evolución, haciendo sus trabajos, pero a la vez ayudando al plan de Dios. A cada uno nos toca uno según la fecha de nacimiento, eso lo vamos a ver, ¿sí? Para que no solo tenga el suyo. Según la cábala, porque también hay gente que se ha dedicado a la angeología y usa otra propuesta, desde el curso zodiacal, ¿sí? O sea, por la fecha por el signo zodiacal le saca un ángel de los 72, lo asocio. Pero lo vamos a ver es desde la cábala, por tu fecha de nacimiento. No solo para que tengas tu ángel, si quieres trabajar con él, si crees te funciona, todo ese tipo de cosas. Es bueno que vas construyendo todo tu oráculo. A mí me ha servido, hay cosas que soy más afín con, soy más afín con lo chino, oriental, que con lo occidental. Entonces miren que yo no soy muy afín con los ángeles, no es que no, yo los uso y hago mis trabajos, sí, pero no soy tan afín como por ejemplo meterme con el I Ching, con el Tai Chi, con estas cosas taoístas. Jaime es más de los ángeles, más, por eso te digo, porque es más de arriba, yo soy más, el taoísmo te pone pies en tierra. Entonces, por eso yo me le siento a Jaime a escucharle sus conferencias y aprender de él. O sea que vos te pones a ver cómo vuela. No, me gusta también volar con él. Sí. Quiero es que entiendan por qué, porque algunos pueden pensar que a veces... No, es porque yo miro abajo y él mira arriba, es lo que pasa con el matrimonio. El matrimonio es eso.
La mujer mira desde el corazón y mira más desde el sentir, ¿cierto? El hombre mira de la cabeza y de lo práctico. Entonces se van a ver un apartamento para irse a vivir a él. ¿Qué hace él? Él mira lo práctico, él mira todo lo concreto, y ella mira ¿qué? Mira lo de los hijos. El hombre no va a poner, casi no va a pensar en eso. Y eso es lo que complementa, que a veces lleva al choque, porque son dos opuestos. Pero mira que es mejor que esta ventana aquí, que no, que la ventana allá. El uno mira seguridad, el otro mira es belleza, armonía, ¿sí? Y es lo que en un momento o chocan o se armonizan, ¿sí? Entonces pienso que eso ha sido un beneficio para este templo, la presencia de los dos aquí, porque siempre ha complementado. Si son inteligentes, aprenden de los dos. Sí. Sí. Porque no se pueden poner, no, es que yo me gusta más lo que hace Bulano, no, es que a mí me gusta más lo que hace Perano. Ya lo he oído, sí. Entonces, por eso digo que si son inteligentes. Por ejemplo, yo trato de ser inteligente, yo me le siento a Jaime a las conferencias, sí, a escuchar y ver la visión, porque me falta eso, ¿correcto? Entonces, eso es lo que los invito. Y las aparentes contradicciones no las miren así, mírenlas como posibilidades de ver un efecto desde dos puntos de vista. ¿Cuál es la verdad? Ambas. Como en un matrimonio, sí. La mujer mira desde el corazón y el sentir, el hombre mira desde lo físico. El hombre es del primer chakra, la mujer es del segundo y el tercero. Entonces es eso. Bueno, estos seres o entidades son conocidos como ángeles y arcángeles y se encuentran tan organizados como el hombre lo está en el mundo físico. Son estos seres, esto ya lo tocamos la semana pasada, estos son los seres que administran la creación, son los que administran el plan de Dios. Lo más cerquita a nosotros son los ángeles, pero de ahí para allá hay ocho coros más, o sea, grupos de seres. Veníamos entonces aquí. Según la tradición cabalista, estas entidades espirituales sirven al plan del Creador y a su obra. Ayudándole al hombre a evolucionar y crecer espiritualmente. Recuerden que el propósito del universo es la vida. ¿Para qué se hace? ¿Para qué explota una supernova? ¿Y para qué viene el Big Bang, un Mahamvantara? Para que la vida se dé. Y el propósito de la vida es la conciencia. Empiezan una vida inanimada, pasa una vida animada sin conciencia, o sea, empiezan los minerales, después viene a la vida animada como son los vegetales, los primeros animales, sin conciencia, para que algún día evolucione a un cerebro, que cerebro pueda ser un módem que conecte con la mente cósmica, un fragmento de la mente de Dios, para que esa mente, después de crear pensamiento, mezclada con el sentimiento, dos de los tres cerebros básicos, pueda generarse conciencia. Ese es el propósito. Y al crear conciencia empieza lo que son los seres de conciencia, que ahí empiezan con los más bajos. El más bajo de los seres sin conciencia es el humano. El más bajo de los seres con conciencia es el humano. Y el más alto de los seres sin conciencia es el humano. Luego es el puente entre los seres sin conciencia con los seres con conciencia. ¿Cuál es el propósito fundamental de la creación, del universo, de la manifestación de Dios en sus reinos? Sí, eso lo tenemos que tener claro, porque la gente no tiene claro, hay gente que no le interesa. De hecho, ayer había un muchacho en el diálogo que planteaba que tener todo este conocimiento podría ser un enredo, él con su fe, y he notado que él es muy religioso, sí, tiene muy de su fe. Dije, todo eso es un enredo, pero hay almas que de pronto les interesa conocer y saber todo eso, saber el propósito de la creación, por qué, para qué. Y ya ahí, a partir de ahí, y como esta es una escuela con raíces,
tenemos las raíces fundamentales, entonces no puede aclarar todo eso, que es lo fundamental. Muy bien. La cábala, estos seres o entidades espirituales están constituidos en 9 coros. Los ángeles. No porque uno le dice ángeles, pero los ángeles son apenas uno de esos coros. Por eso lo estoy explicando claro. Hablamos ya de que la cábala hay unas entidades de tipo superior, ¿sí? Y estos seres que administran la creación, que están muy organizados, así como en la policía están los coroneles, los generales, los coroneles, los capitanes y todo eso, y como en el mundo físico está el gobernador, el alcalde, sí, los secretarios y todo eso, igual, para administrar un país, para administrar, así mismo en la casa, igual pasa. Estos seres están organizados, ¿sí? Por eso los llamamos, los seres o entidades espirituales están constituidos en 9 coros. Entiéndase coros por coros, grupos organizativos del universo, pues en este caso estos seres. Formado cada uno de esos coros por 8 rostros. Los que constituyen los 72 genios o ángeles de la cábala. 9 por 8, 14, ¿cierto? 9 por 8, 14. Los que constituyen. No, ese es 9 por 8, 14. Ah, bueno. ¿Los 72 qué? Los 72 genios o ángeles de la cábala, ya saben, son 9 coros de 8 unidades cada uno, que vienen a ser los rostros. O sea que cada Quiere decir que el árbol son 10. el árbol son 10, muy bien la reflexión suya. Quiere decir que queda uno sin... Queda uno que es el poderoso, ¿cierto? No, queda uno que no tiene. Y se acuerdan que hicimos una matriz por allá con ellos. Sí. ¿Cuál es el que no tiene entonces? Del centro El físico, Malkuth. el reino. Pero somos nosotros también somos ángeles pichones, ¿no? Ni tan pichones. Tenemos uno asignado. No, lo que pasa es que el mundo físico es el único ilusorio. ¿Se acuerdan que por allá hicimos Pero a uno una... le dicen ángel de mi vida. ¿Cómo? Hoy dije que iba a ir casa. Sí, lo hicimos. de los nombres cristianos. El que llamamos de los nombres cristianos, donde están ahí. Entonces Malkuth es el que no tiene. Por eso Malkuth es el que no tiene. ¿Qué número tiene usted? La 15. Porque una de que hicimos fue la de los nombres cabalistas. Sí, y después hicimos la de Adalín, Serafín, Bení, De tanto prestarla como que ya se cogió, Pero Malkuth dice como que es que el cogió alas. Ya tenés. Pero Malkuth dice Ischín, Ven acá. Yesod, Cherubín, Elohim, Ah, esta es traspapelada. ¿No es eso? La que llamamos de los nombres cristianos. Sí, ya la habíamos hecho. Solo que ya vamos a entrar pues como a estudiar un poquito es eso. Les di la 15. Ahí está. Mire que la única que no tiene. ¿Y cuál es Malkuth ahí? El 10. Pero ¿qué le pusimos de? iniciado. ¿Y quién es el iniciado? Ah, no, entonces. El que inicia en do. El que inicia en do. El que inicia en do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cuál es la primera nota? Mire que la palabra es iniciado. El que inicia el trabajo espiritual. El que se autoconvoca como hijo de Dios. Somos un animalito más, un ser sin conciencia.
Cuando estamos ahí, no contamos individualmente ante la jerarquía, porque como conciencia, el propósito es la conciencia, la están captando. No es, mire, usted mata una gallina, por eso el universo usa eso. Usted mata una gallina y se la come, y el universo lo hace por eso. Es un ser sin conciencia. Sirve de alimento a lo demás. Concentrémonos en esto, que esto es importante comprender. Porque tú decides ser una gallina más para los demás, o decides ser un ser con conciencia. Imagínense que hubo un diálogo entre la guerra que hay entre los reptilianos y los humanos galácticos en la galaxia, los de Orión y los de Vega, Lira, perdón. Sí, los reptilianos, uno de sus platos predilectos es el humano en salsa de Orión. Oíste, está bueno, ya ves. Ellos comen humanos como nosotros comemos gallina, pescado y pollo. Y como éramos, como somos seres sin conciencia, que sí, sirven para alimentar la naturaleza. ¿Se acuerdan de esa ley que hablamos del absoluto, que tocó crear el trogo autoegocrático cósmico común para que no se extinguiera el absoluto y poder sostenerse a sí mismo? Entonces, mientras usted come pescado, pollo y nadie le dice nada, ni siquiera espiritualmente, mire, seres de luz como Buda, ellos dejan de hacerlo, pero no te dicen que no, porque estamos en un nivel inferior de seres sin conciencia. Pero cuando ya te vuelves un ser con conciencia, que fue lo que pasó en la Tierra, ellos venían aquí, comían, pero cuando ya aquí empezaron a despertar unos cuantos, ahí mismo interfirió la Federación Galáctica. Pero qué pena. Y a través de diálogos llegaron a un acuerdo y decidieron no tocar al humano los reptilianos. Sí. Aunque todavía hay unos que no se acogen a esa ley. Hay unos que no se acogen a esa ley, sí, y se pierden niños, lo que usted quiera. Ese es uno de los platos predilectos. Sí, en Estados Unidos dicen que se pierden miles de niños, y todo eso es porque se los lleva. Hablando en ese nivel, hablando en otro nivel, el humano es fuente de, mire que usted se come la vaca, pero también se come ¿qué? La leche, el quesito y lo que él genera. El humano es fuente de ¿qué? De miedo, de terror, y todo eso son emociones que a veces les gusta más. Mire que hay gente que no come carne de vaca, pero sí se come sus derivados. Hay otro que ya no come ninguno, que es el vegano. Lo estamos captando. Así mismo como esa fue abajo, es arriba. Sí, solo que cuando uno mira aquí para abajo no hay problema. Uno dice, no, yo como pescado, pollo, eso no hay problema. Pero cuando yo soy el plato predilecto de otros, ahí es donde a mí ya no me gusta, ¿sí? Sí. Pues depende de lo que se vaya a comer. Si se los come bien, no importa. Sí. Por ejemplo, ellos comen emociones, ellos fomentan todo esto, el fútbol, las olimpiadas, el sexo, la pornografía, el miedo, el terror, y ellos cuando usted está así, ellos se dan un banquete de lo mejor del mundo. Entonces hay unos que no te interesa, no les interesamos desde el comerse, por ejemplo, nalguita o comer pecho, no les interesa desde la carne, pero sí les interesa de lo que generamos. Debemos entender eso, que eso es parte de la realidad galáctica. Sí, entonces, estábamos... Entonces, allá, ¿cómo aplicaría el canibalismo? ¿Qué es el canibalismo? Es que muchos Los seres, o sea, hay tribus que todavía son caníbales que se comen entre ellos. ¿Cómo aplicaría entonces? No, es lo mismo, es que igual vos comes res, pollo, pescado y todo eso. Eso es canibalismo, comer carne. Lo que pasa es que nosotros llamamos canibalismo es cuando nos tocan a nosotros. ¿Sí o no? Y le ponemos carga moral y le podemos, sí. Pero entonces, ¿cuántos reses matan? ¿Cuántos cerdos matan? ¿Cuántos pescados matamos? Sí. Y usted lo ve ahí en salsa a la yo no sé qué y nos fascina, ¿cierto? A la criolla. Entonces, muchos seres, y como somos seres sin conciencia, cuenta, porque lo único que interesa es sobrevivir.
Mire, las leyes que rigen a los seres sin conciencia, o sea, los animalitos, es diferente a los que rigen a los seres con conciencia. Por eso el ser con conciencia va dejando de comer carne, va respetando un montón de otras cosas. Respeta el libre albedrío, lo otro no. Simplemente eso es un animalito más y no contar. Eso es como un grupo. Por eso entonces les estaba diciendo que usted llegue y come pollo, pescado, porque el alma es una sola de todos los animales. Una sola para el ratón, una sola para las cucarachas, una sola. No importa los millones que hayan en el mundo, porque sirven de soporte, de alimento para la creación, porque la creación se alimenta y se sostiene a sí misma. Nosotros tenemos el privilegio de ¿qué? O de seguir ahí como una alma grupal, ¿sí? Donde sale Ana y se fue de banquete para otros, porque usted mínimo, o cada uno en otro mínimo, de lo comen los gusanos al final. Sí, mínimo ahí. O en el caso tal de que cojan otros seres, como por ejemplo que lleguen reptilianos y que se alimenten de otros. Todo eso es porque somos todavía animalitos. Cuando ya decidimos ser seres con conciencia, que fue el proceso que empezó desde el 80, con la nueva era, después de... Sí, cuando empieza todo ese proceso, ahí fue donde intervino. Antes no intervenía la Federación Galáctica, pero ya, entonces ahí es donde intervino. Y después de guerras, conflictos y cosas, llegaron a un acuerdo y ellos aceptaron, listo, como el humano está empezando a ser un ser de conciencia, no lo tocamos. Pero no faltan los que no se acogen a esa ley, correcto. No acogen a esa ley y siguen haciéndolo. O sea, por eso todavía el planeta está como está. Va a llegar un momento donde, y hay ejércitos, naves, impidiendo que estos seres lleguen aquí, porque ya hay, sí. Cuenta un extraterrestre, un nombrito extraterrestre, que hay, que si miráramos con ciertos lentes infrarrojos, veríamos cantidades de flotas protegiendo el planeta Tierra para que no se cumplan esas cosas, ¿correcto? Pero bueno, que entendamos esto que también pasa. Nos protegen como por el proceso que estamos. Estamos soltando de ser seres sin conciencia para seres con conciencia. El que no evolucione, la Tierra va a ser un ser de conciencia, va para la quinta dimensión. Tercera dimensión, atrapados en la escuela donde aprendes la conciencia. Tú decides o no. Esta ha sido la más... Entre todas las escuelas que se han hecho en la galaxia, en el universo, todas eran como la menos suave. Esta es la más, por eso aquí vinieron los más grandes, nosotros. ¿Correcto? Aprende. Si no lo haces, vas a ser atraído como esencia, como chispa divina, gravitacionalmente, cuando desencarnes. ¿Por qué? Si no tienes el anclaje para estar pegado aquí, sí, va a pasar el planeta amargo que habla la Biblia, Ajenjo, sí. Y va gravitacionalmente en 100, 140 años, 150, los que, sí, ya la mayoría de ustedes no van a estar. No, es una motivación. Sí, y si estamos en la cuarta dimensión y si no llevaron el anclaje, ¿cuál es el anclaje? Conciencia despierta en un nivel de un 50%. Y 50% de amor. Solo eso es lo que va a dar el anclaje para seguir aquí. Que no, gravitacionalmente lo absorbe y ese planeta apenas está empezando como este planeta hace 26.000 años. Pregunta. En un estado cavernícola, todo ese tipo de procesos. Sí. Hablas del alma de los animales, un alma general, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene un alma individual, ¿cierto? Por eso, porque vamos a ser seres de conciencia. Entonces la pregunta es, cuando uno se come, por ejemplo, una vaca o el cerdo, en fin, se está comiendo parte del alma grupal. No, el alma desaparece con la muerte. Bueno, desaparece, no, se desconecta. ¿Y si nos comen a nosotros? Sí, El alma se va a eso ya mueve otras cosas. Mire, no, de todas maneras depende. Lo que digo, en el momento de la muerte, normalmente no te comen viva, solo hay una manera de comerte viva. Se lo digo a usted porque yo sé que usted tiene la imaginación para eso. No estoy en esa imaginación. Sí, solo hay una manera de que te comen viva, de resto te comen muerto. Sí, y al morir desconectan el alma, Okay. que es la cortada del cordón umbilical. No hay problema. No hay problema desde ese punto de vista, pero para la evolución del Padre, ahí es donde, sí, se han generado hasta guerras galácticas por violar esa ley. ¿Sí me entiende? Porque vamos hacia el Padre. Cuando ya conectas con un alma a nivel consciente, el Padre empieza a estar presente. Cuando tienes la primera elección
te asignan un guía espiritual. Ya el Padre está dentro. Y por eso es que, mientras que en un animal, Dios es parte de todo, es verdad, pero no está en conciencia, ¿correcto? Por eso es que eso se respeta, porque por encima del Padre universal no hay nada en la O creación. sea que no estamos solos individualmente. Siempre, no, tenemos nunca, espíritu. siempre. Pero lo que pasa es con lo que te decimos, si va en un alma grupal como cualquier animalito más, sí, servís de soporte, o sea, los débiles solo sirven de comida para el universo, no más, los débiles se alimentan a los fuertes, así es siempre, sí. 72 millones de espermatozoides, dice la ciencia, soltó tu papá al eyacular que te fecundó a vos. ¿Fue un éxito o un fracaso? ¿Qué pasó con todos los otros millones que sirvieron de alimento para un montón de cosas? ¿Correcto? La creación es así de abundante. Entonces es bueno que entendamos este concepto de conciencia y no conciencia. ¿Correcto? Y por eso, bueno, lo que no me acuerdo ya es por qué llegamos a ese tema que le estaba hablando de los seres con... O sea, cuando nosotros entramos o sea, la importancia de pasar de un ser sin conciencia grupal a un ser con conciencia, ¿correcto? Estamos en los iniciados. Por ahí. Ah, es eso. ¿Qué iniciado? Eso fue lo que nos llevó allá. Porque la gente común y silvestre, el que no es iniciado, ¿por qué hizo la iglesia? Que estaba al servicio de los grises. No le interesa que la gente tome conciencia. Sí. Persiguió las escuelas iniciáticas hasta casi extinguirlas, que se convirtieron en las escuelas esotéricas, del ocultismo. Sí. Entonces, la gente normalmente va ahí como en el común. Ya por las energías que está moviendo, no necesita pertenecer a una escuela. La gente está despertando aún independiente, así esté en cualquier grupo o no esté en ninguno. Está sintiendo, porque eso se está respirando por el plan de la jerarquía. Pero antes de la era de Acuario, antes del 80, eso no era así. Entonces la gente que no es iniciada, cuando uno se mete a esta escuela era buscando ser un iniciado. Inicia en Do. Estaba hablando por qué es ahí. Solo esos son los que están en Malkud. Los otros, por eso separé. Sí, separé porque cualquiera diría, no, cualquier ser humano está en Malkud. No. ¿Quiénes están en Malkud de los humanos? Los autoconvocados que comenzaron el proceso iniciático. ¿Correcto? Pero Guille, desde este punto de vista, desde los 72 genios, porque en teoría sí están en el reino, o sea, están en el reino están en el mundo físico, correcto. Ellos sí están en el mundo físico. Estamos hablando de las entidades espirituales de esta matriz. Exacto. Desde ese punto de vista, no están. No. Están solo los iniciados. Fueron solo los iniciados. Ahí. Los demás, claro, estamos en el mundo físico, que es Malkud. Tienen cuerpo físico, que es Malkud. De hecho, ahí están todos. Mire que de ahí para abajo empiezan los clifos y ahí entran los animales, todo el proceso evolutivo. Pero estamos hablando de estos seres con conciencia, hacia dónde vamos, en esa escala. En Malkud están las otras almas grupales, por decir. Más abajito de Malkud, pues coge Malkud, pero recuerda que más abajo de Malkud, ¿qué hay? Los clifos. Y entre los clifos hicimos otra matriz. ¿Se acuerda cuando vimos el rayo de la creación? Sí. Véanla aquí. Sí. Para eso nos sirve para comprender un montón de cosas. Sí. Hicimos, mírenlos aquí hasta Malkud. Y abajo están los clifos. Entre Malkud y los clifos está ¿qué? La rueda del Sansara. Y ahí empiezan los animales que van en involución, los animales que vienen en evolución, los vegetales hasta llegar al... Sí vimos que ahí encajamos todo. Pero podría considerarse Malkud la parte inferior. Pero es el puente que hay entre Malkud y el primer clifo. ¿Correcto? Que ahí está, ahí lo tenemos también. Los que lo han hecho, esas matrices deben de ir quedando pues como en la cabeza, en el cerebro. Entonces quería pues hablar de eso, que aunque todos podríamos estar, se está hablando ya de los seres con conciencia, que es el propósito del universo. ¿Empezamos cuándo? Con la iniciación. De ahí las escuelas iniciáticas. Era la ayuda de la jerarquía para que la gente comenzara ahí.
a tomar conciencia. Por eso expliqué el asunto, todo este cuento que conté, sí, de los seres sin conciencia, los seres con conciencia, y que es uno y que es otro, y todo lo que marca la diferencia, que es bueno que tengamos en cuenta eso. No por temor de que vengan a comernos o no, o que nos vamos a ir para otro planeta involutivo, no debemos hacerlo por miedo ni temor, debemos hacerlo por un acto de conciencia, si lo quieren. Si es de los que ha venido aquí tanto tiempo y le gusta todo esto, es porque ya su alma de alguna manera quiere eso, ¿cierto? Hay gente por ahí en el mundo que eso todavía sigue como un animalito más. Nosotros vivimos como un animalito más, pero por lo menos hemos querido dar el paso de empezar a hacer el proceso iniciático, como lo muestra ahí pues esa matriz. Y de ahí para allá siguen, o sea, empieza ahí para seguir con los seres con conciencia. Que vos decís que los autoconvocados, uno cuando se autoconvoca es cuando uno decide, Tomas tus decisiones. pero es que hay algo que no me cuadra mucho, por ejemplo, o me parece que desanima cuando Jaime dice que todo está en el plan de la jerarquía. O sea, no es que yo decida venir porque tome la decisión, sino porque es que la jerarquía tomó la decisión por mí. Claro. Tú no estuviste al comienzo cuando estuve explicando la visión de Jaime y yo, que a veces parece contradictoria. ¿Sí me entiende? Pero no, él es aire. Y toda su estructura, su personalidad, su energía, su mente, él mira las cosas desde arriba. Yo soy tierra. Y toda mi estructura es para mirar las cosas desde abajo. ¿Cuál de las dos visiones es la correcta? Diríamos la sumatoria de las dos. Sí. Por ejemplo, en el caso de ayer de una pregunta que hicieron, yo hablé de la presencia, de cómo entra, la puerta, la iniciación. Él habló de la presencia, la magna presencia. También es real, sí. Pero parecía como una contradicción. Lo mismo pasa con esto. Sobre el plan, él y yo tenemos no la discrepancia, dos formas de ver el asunto. El plan existe, sí. Entonces, como él lo mira desde arriba, o sea, desde lo más alto, entonces todo se mueve por el plan, sí. Yo miro el plan que existe desde tu libre decisión, sí. Está en el plan que tú decides, que tú tienes libre decisión. Porque hemos tenido hasta discusiones personales así, y no nos ponemos de acuerdo. Pero entonces yo miro desde el punto de vista y trato de integrar lo que él plantea, para que entendamos en la idea. O sea, es verdad que todo está en el plan, pero no estamos manipulados por el plan, que es lo que a mucha gente no le gusta. No es la primera persona que oigo decir eso de cómo lo plantea Jaime. Correcto. Es la libre decisión de tu voluntad, de tu conciencia. Sí. Por ejemplo, el libre albedrío. Ellos, él, Jaime, Luis y ellos dicen, no tenemos libre albedrío porque el plan nos manipula. Yo digo, sí lo tenemos. Correcto. Mira qué es lo que parece una contradicción. Es Sí. mínimo, pero ¿Cómo? es muy poquito, pues realmente lo que... Pero lo tienes, así es el libre albedrío. Ellos plantean que no lo tenemos porque el ego es el que decide, porque la naturaleza es inferior, porque somos esclavos, ¿sí me entiende? Pero eres tú el que toma la decisión. De hecho, yo les puse un ejemplo una vez. Un ejemplo que he puesto y creo que puedo decir. Cuando estábamos en la escuela allí, en la otra, yo salí a trabajar, yo trabajaba en EPM. Y cuando llegué ahí a la panadería, me acordé que se me quedó algo que era muy importante. Sí, con ese tema del libre albedrío, de si tenemos o no decisión y todas las cosas. Yo en ese momento estaba en presencia. Y ahí mismo caí en cuenta, entonces me puse a hacer un análisis. Yo dije, tengo dos opciones. Decido no ir por lo que debo ir, y a partir de aquí se empiezan a desarrollar unos eventos. Voy a coger un tren, voy a ver una gente y van a suceder un acontecimiento que normalmente no va a pasar nada, pero suceda que se varó el tren, que hubo un atentado terrorista, cualquier cosa, y pasó un evento que marca algo en la historia mía. Sí, fue una decisión que tomé ahí. Dije, puedo tomar otra decisión, hablando esto del plan, de la libre voluntad, de si decidimos o no. Puedo devolverme, entonces me va a demorar por ahí media hora
para coger un tren, ahí en el metro, ahí en la Floresta. Sí, va a ser otro. Se van a desarrollar otros eventos. Otra gente, otras cosas. Y soy yo el que decidí. Puede que suceda o no, como el caso de que te dejó un avión, que cualquier cosa, y que el uno se estrelló y el otro no, que el unos a veces se murieron porque se montaron en eso y en otros se salvaron porque no se montaron. ¿Sí ve el ejemplo? Yo todo eso pasó por mi mente, tratando de aclarar ese asunto de si tenemos o no libre voluntad. Y yo ahí, viviendo eso, para mí es una experiencia vivida, en un estado de conciencia. Yo dije, yo puedo cambiar los eventos por una decisión que yo tome. Y aunque fue consciente, puede que tome una decisión que no sea consciente. ¿Sí me entienden? Totalmente inconsciente. No, yo vi esta pelada que me gusta mucho y me voy, tomé una decisión desde el ego, desde lo animal, desde lo instintivo. O no, ahí está ese man que es que me la debe y tomo una decisión, pero generó una serie de eventos. Tomé la decisión. Inconscientemente tomé la decisión, que generan un rollo de eventos. ¿Sí me entienden? ¿Tenemos o no libre? Pero, y es correcto, cuando Jaime, Luis y otros sacerdotes y instructores plantean que eso no es una libre decisión porque movida por el ego, pero fue tu decisión. ¿Sí ven? Así haya sido movido por el ego, así haya sido, sí, que no lo... Entonces, no nos enredemos con eso. Tú vas toniendo, por eso la verdad la tiene, el conocimiento lo tienes que encontrar, y tú no le puedes creer a un instructor, así sea san yo no sé qué, no lo puedes, coge lo que te dicen, mételo en tu conciencia, mira si funciona para ti, puede que ahora no funcione y después de, no, fulano de tal tenía razón, pero que sea cuando tú lo experimentes. Sí, ahí les pongo 2 ejemplos de cosas que parecen contradictorias. Entonces, por eso, así como eso, pasan muchas cosas, no solo con Jaime, con el otro instructor de segunda cámara, que parecen cosas contradictorias, pero que en el fondo son puntos de vista. Por eso cuando pasa eso, yo como director de la escuela lo que digo, no, nadie tiene la verdad absoluta. Cojan, porque ustedes tienen que experimentar su propio camino y su propia verdad. Entonces ya, puedes quedarte con la idea del uno, con la idea del otro, o sacas la tuya. ¿Sí me entienden? Y mirado desde afuera, que veces estos nuevos instructores se contradicen, ¿no? Yo como voy para allá donde ni siquiera ponen de acuerdo. Hay gente que ha dicho eso y hay gente que se ha ido por eso. Sí, y no es así, me parece que es antes formas de verla. Por eso yo como director de la escuela permito eso, he permitido que entren instructores que sé que me van a contradecir cada rato. Porque a mí no me interesa montar un caciquismo aquí, ¿correcto? Ni un imperio. Me gusta, es más, me voy de unas conferencias adrede para que el instructor, sé que cuando estoy se cohíbe de decir cosas, para que las pueda decir a la gente. Sí, y lo hago adrede. ¿Sí me entienden? Porque yo sé que a veces, eso es, aquí ha pasado, se cohiben un poco cuando me ven a mí, porque saben que esa idea choca como con la mía. Como yo soy el director, entonces como para no entrar en polémica, yo salgo y me voy, y los dejo, sí. Normalmente después me entero, o a veces desde afuera escucho, sí, pero a mí antes eso me permite crecer, porque tengo la filosofía de tratar de crecer de las diferencias. Libre cátedra, pues. Libre cátedra. Entonces es parte de la filosofía porque en un templo normalmente el cacique determina y el que no funciona con esa idea, piquito y chao, y a mí no me interesa eso, porque esto no es mío, solo soy aquí un celador. Bueno, volvamos a Los Ángeles. Después de este corto saludo, que le dimos la vueltecita, volvemos, ¿verdad? Porque estamos hablando de esta matriz y de los seres sin conciencia y los seres con conciencia, el propósito de la creación. Entonces nosotros decidimos si tomamos conciencia o seguimos como un animalito más. Tiene sus ventajas tener conciencia. Ya los seres espirituales están enfocados en vos. Si no, están ahí en espera que empieces a tomar tus propias decisiones. A tomar la decisión de empezar a hacerlo. Y no necesitas estar vinculado en escuelas esotéricas, que es otro cuento. Correcto. No, hasta en el derecho se ve. Pues ahorita que lo mencionas, por ejemplo, en el derecho penal hay muchas teorías para calificar las conductas humanas. Eso es lo bonito de esa materia, pues en derecho. Y ahí, por ejemplo, lo que vos decís, hay un tema en derecho penal, por ejemplo, los microsueños de los conductores y que hacen accidentes o pasa algo terrible. Entonces, ¿cómo entran a calificar esas conductas? Hay una teoría que dice que él se puso en esa situación.
Entonces él tomó la decisión de seguir manejando así. Entonces me parece muy interesante. Y es el cuento que muestran de que no es lo mismo, el castigo no es el mismo, así hayan asesinado al mismo. No es lo mismo si lo hizo con plena conciencia del asunto o en un estado de ira o de celos, ¿sí? Que otras cosas que influyen en la Mira pena. que ahí también está súper aplicado eso. Hasta ¿Cómo ahí. califican la conducta humana a la hora de una sanción? Lo mismo pasa entonces como con eso. Ya con la intención. Claro. Me imagino que ahí- No, y el Fue juez. la voluntad, o sea, lo que estamos hablando, la voluntad, o sea, ¿qué fue lo que quiso? Entonces lo mismo, lo estamos hablando de los seres sin conciencia y de los seres con conciencia, porque estamos hablando de los genios de la cábala, los 72. Estas entidades espirituales en el árbol cabalístico son conocidos como los 72 genios de la cábala. Ya vimos dónde están distribuidos. Quiere decir, ¿qué se me hizo? Se desaparecieron, ¿cómo aparecieron? De acuerdo. Quiere decir que son 9. Y empiezan entonces ¿desde dónde? Desde Yesod. Sí, desde Yesod. En Malkú comienza, tú decides, empezar a buscar el camino. Es un autoconvocado. No es dice, no, yo Guillermo, téngame en cuenta. No es que diga eso cuando empiezas a tomar tus decisiones, cuando tú empiezas así. Los demás están ahí, en la rueda del Sansara. O estamos, porque puede que usted esté en una escuela de esta y todavía no ha hecho las cosas. Solo está cogiendo teoría. Mira que están desde Yesod. Son 9. ¿Y cuántos coros tiene? Perdón, ¿cuántos rostros? 8. 9 por 8, 72. Ahí están los 72. Sí, que después veremos cada uno de esos rostros. Y en la enseñanza cristiana son conocidos los coros angélicos como ángeles que corresponden a Yesod, arcángeles y sigue subiendo en rango, o sea, más espirituales, que corresponden a Yod, principados que corresponden a Netzar, ahí lo tienen en la matriz, virtudes que corresponden a Tiperet, potestades que corresponden a Jeburá, dominaciones que corresponden a Chesed, tronos que corresponden a Binah, querubines que corresponden a Chogma y serafines que corresponden a... Mire que la Biblia solo, o en los términos religiosos, solo nos hablan de ángeles, arcángeles y de pronto por ahí serafines y querubines. Porque de la Biblia castraron los libros de la Cábala, el Talmud, el Yesod, el Yesei Seira, la Torá, todos estos libros y otros textos como por ejemplo apócrifos como el texto de Enoch, sí. Entonces, donde se hablaban de todos estos términos. En uno de ellos se habla del Merkaba todo el tiempo, ya eso no aparece, la gente ni tiene idea que es el Merkaba, sí. Se hablaban de tronos, dominaciones, principados y ni siquiera. De hecho, las huestes oscuras también tienen, sí, su equivalente. Entonces, para que vamos entendiendo pues todo eso. Para la Cábala, la letra es una potencia. Y la agrupación de letras forma un nombre y da origen a un poderoso centro de energía. ¿Captan la idea? Para la Cábala, estamos hablando de las letras hebreas, que tienen esta matriz ahí. Para la Cábala, una letra es una potencia. Recuerden que fue con ellas con las que Jehová, según dice la Cábala hebraica, construyó todo en la creación. Sí. Y la agrupación de letras dan origen a un poderoso centro de energía. O sea, la agrupación de letras está hablando, por ejemplo, la palabra, con nombres. Letras hebreas. Ajá. ¿Por qué? Porque ya viene lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo salieron los 72 nombres de Dios o los 72 genios? O sea que se pueden convertir, son mantras cuando se pronuncian. No solo mantran, un montón de cosas. ¿Qué es lo que vamos a La ver? letra da origen a qué? ¿Cómo?
Centro de energía. Sí, son centros. A un poderoso. Entonces cogieron y combinaron 3 letras. De las 22, las empezaron a combinar. Sí. Los 72 nombres de Dios o genios angélicos de la Cábala no son palabras propiamente dichas, como decir tablero, puerta, ni son nombres propiamente dichos, como decir María, Ana, José, Luis, sino combinaciones de 3 letras hebreas que se conectan con una corriente espiritual infinita que funciona a nivel del ADN del alma. Una frase para sentarse pues, a meditar en ella. Ya están hablando del ADN del alma. Que se conecta con una corriente espiritual infinita que funciona a nivel del ADN del alma. Entonces ya vamos de dónde sale, ya estamos mirando de dónde salen la Cábala, los 72 nombres de Dios que no son nombres como los conocemos, ¿sí? Y los 72 genios de la Cábala que no son, sí, propiamente pues un nombre, sino que son otras cosas que vamos a ir viendo. O sea, cada uno es una fuente. Lo interesante es que, mire, aparece el 3, como aparece el trigrama en China. La triada. Sí. Interesante, como el hebreo tiene su trigrama. La base de la Cábala, que es de Occidente, la base de la Cábala son 3, es la letra hebrea. Y la combinación 3 generan un trigrama, digámosle en el lenguaje chino, que no se usa pues como trigrama, y es lo que da origen a la 72, porque es una forma de ver las cosas. Mientras que la base en China del taoísmo es la polaridad, y vienen los trigramas que son combinaciones de ellos, sí. No se preocupe que la campana de la catedral de Nostradamus suena más. Se quemó. Por eso sonaba más. No, pero esa no sé, creo que se haya derretido. Una campana de esas. Se quemó la cúpula. Sí, se cayó todo eso, pero... Yo la conocí. El uso de estos nombres sagrados nos ayudan a liberar los poderes divinos, dice la Cábala, y a lograr el control de la realidad física. ¿Sí ven la importancia en la Cábala? Pues ahora porque nosotros que vemos taoísmo, vemos chamanismo, vemos hinduismo, vemos cristianismo, vemos de todo, entonces, pues porque hay de todo. Pero hubo un tiempo donde usted solo seguía, si era taoísta, solo era taoísta. Si era chamán indígena, solo era eso. Sí, ahora por la tecnología, por el internet, todo se ha mezclado con todo. Pero hubo un tiempo donde usted ahí tenía un camino a seguir. El uso de estos nombres sagrados que salen de la combinación de 3 letras, que son los genios y que son también los nombres de Dios, nos ayuda a liberar los poderes divinos, o sea, a despertar el poder en nosotros, a hacer el trabajo interior y a lograr el control de la realidad física, o sea, como un elemento de magia, lo que hacían las runas para los nórdicos, lo que hace la yoga para los hindúes, lo que hace las artes marciales para los taoístas. Lograr el control de Los poderes divinos. Los poderes divinos y lograr el control de la realidad física, o sea, materializar, manipular. No, y lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar que cada uno de estas combinaciones, sí, hay unas para cosas, hay unas para las relaciones, una para lo que llamamos mala suerte, otra para malas energías. Salmo que dice que
¿Cómo? Hay un salmo. Es que los salmos, la Biblia era escrita en estas letras. Eso fue que después al traducir empezaron a quitarle cosas. Le quitaron los números porque decían eso es una numeración. Y no era una O sea, numeración. antes era después de los salmos reales. Pero hay una No, cosa es muy que más, yo no le quise asociar a esto más cosas. Pero para cada una hay un salmo asociado, pero no, solo quise coger lo sintético. Pero quiere consultar los salmos, consulte en internet los 71 nombres de Dios y ahí le aparece el salmo asociado. Que es bueno que lo conozca para el suyo personal. ¿Qué es lo que le digo? Usted, todo esto le tiene que servir ¿para qué? Para autoconocerse. La numerología, la astrología, la cábala, el I Ching. Sí, todo eso te va dando las runas, ir construyendo. A mí particularmente me ha permitido ir aclarando mi camino, encontrar mi propósito, que es lo que interesa, porque ahí ellos te van, por ejemplo, la firma galáctica maya, sí, todo eso, los ángeles, es bueno irlo construyendo. Yo lo he venido construyendo, tengo mis runas personales, tengo mi chin personal, mi hexagrama personal, el hexagrama del taoísmo, el hexagrama desde el factor maya, desde la ciencia cósmica. Eso, cualquier cosa me ha dado información para yo aclarar. Claro, ya ahora entiendo porque mi propósito es este. Ahora entiendo, ahí te va, por eso es bueno ir teniendo. De hecho, yo tengo un cuaderno solo con mi historia. Desde mi historia, comienzo, ¿con qué la comienzo? ¿Cuántos años tenía mi mamá y cuántos años tenía mi papá cuando yo nací? Con eso comienzo la historia. ¿Qué firma galáctica tenía mi mamá? ¿Qué firma galáctica? Porque es mis raíces. Sí, muy importante. Entonces ya viene después la numerología, la astrología. ¿Qué firma Sí. galáctica tenían ellos en ese momento? No, que en esta vida, Ajá. porque yo sé la fecha de nacimiento de ellos. Sí. A mí me era muy curioso saber qué edad tenía mi mamá y mi papá cuando, y en estos días yo mismo lo dijeron, pues yo ya había hecho el cálculo. No, me dijeron no, me tocó pedir el registro civil para los trámites que tengo de pensión con Colpensiones, sí, y ahí aparece, la señora Julana de tal tenía 23 años, sí, 23, y mi papá tenía 31. Y aunque parece una bobada, a la hora de mi historia, ya empiezo a encontrar cosas. El hecho de que mi mamá sea tal cosa en lo maya y esto otro, me entrega información. Eso es lo que les digo a ustedes. Entonces todo esto, tener el ángel, tener el I Ching, tener, sí, el nombre de Dios, el salmo, todo eso, cualquier frasecita te puede hacer claridad. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué viniste? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué sentís ciertos anhelos, ciertas cosas? Y te va dando respuesta a lo que tú eres. Conocerte a ti mismo, es lo que les digo, y desde ahí. Entonces yo no traje todos los datos, traje lo principal para cada letra. ¿Qué traje? El significado o el nombre, porque el nombre sí, y el atributo de cada uno de estos genios, más las fechas que corresponden. Pero como te digo, si consultas por internet, usted va a encontrar ahí el salmo y otras cosas que le pueden servir. Ya para el caso personal. De acuerdo con nuestra fecha de nacimiento, nos corresponde uno de estos 72 ángeles. De hecho, en la cábala dicen que es el ángel de la guarda. ¿De qué habla pues el catolicismo que te asignan? Ellos copian siempre y casi siempre deforman. En caso de que alguien no tenga la fecha de nacimiento clara. El mismo problema que pasa con numerología y con astrología. Tira un caricellazo a ver cuál es. A ver, ¿cuál de todos es? O hace pues, unos lo hacen por el péndulo, otros que lo sienten, otros empiezan a pedir en sueños. Sí, hay astrólogos, muchas formas, cada quien. Porque Guille, con mi ex esposo se daba de que él decía, yo nací el 7 de diciembre. Y yo le dije, ¿sí, dónde tienes tu registro de nacimiento? Entonces dice que nació el 7 de diciembre a tales horas. Pero luego la mamá me contó de que él había nacido el 31 de noviembre, el 30 de noviembre. Y entonces, ¿qué cambia ahí? Porque tenía una fecha de nacimiento y una fecha de registro. Usted. Entonces ella decía que era porque quería que ese día apareciera por la fecha de las velitas. Pero eso, no, y puede ser, pero eso energéticamente, ¿qué? El hombre se convirtió en la iluminación de ella.
Energéticamente le puede marcar algo, pero no es lo que le marcó en el momento de nacer. Al momento de nacer una impronta. Una impronta que está ahí. Por ejemplo, mi caso. Mi registro civil dice que nací el 14 de septiembre. Sí. En una Biblia que tenía mi papá por allá, donde anotaba las fechas de nacimiento, y es la fecha que manejaba mi mamá y mi papá, que siempre me lo decían. Yo después fue que vi la Biblia. Sí. Fue una de las Biblias que me autoheredé. Sí. Ahí dice que el 3 de septiembre. Entonces yo, para no pelear con eso, digo, tengo dos fechas de nacimiento. La de los externos, el 14. Entonces en la empresa, en todos los lugares públicos que piden la fecha, doy esa. Porque pues, si me los quieren celebrar, me pueden celebrar ahí, dar regalo. Y la de los internos, el círculo más interno, entonces el de mi familia, lo más cercano, el 3 de septiembre. Para mí, nací el 3 de septiembre y todos mis cálculos son el 3 de septiembre. Cuando le pregunté a mi mamá la hora, como fui el primero de los hijos hombres después de 3 mujeres, lo tenía aquí clarito. 2:20 de la mañana. Sí, Se ve entonces, que su papá quería un hombre. Se ve que su papá quería un hombre. Sí, habían 3 mujeres y hasta que llegué. Sí, entonces, no, y pues imaginen, no solo ellos, las hermanitas todas, cuando vieron un hombrecito, eso fue la felicidad del hogar. Sí, ustedes se imaginan 3 mujeres ahí, ya viendo el pipicito ahí, el hombrecito, eso fue, sí. Y era hermoso, ojalá les mostraron la foto. Yo me volví feo después. Se dañó en las prestadas. Ya después en las prestadas me dañaron, me ojearon. No, es que esas manos. No, toda esa es la historia que tú tienes que conocer y mucho más, sí. Ojalá usted no hasta sentir el acto sexual del papá y la mamá, porque todo eso está en la historia, sí. Y tenemos sensores para captar eso, pero andamos muy distraídos. En cada uno de estos nombres están contenidos. En cada uno de estos nombres están contenidos, de manera codificada y oculta, una tecnología tremendamente poderosa que crea una vibración espiritual. En cada uno de estos nombres están contenidos, de manera codificada y oculta, una tecnología tremenda, poderosa, que crea una vibración espiritual que sirve como antídoto poderoso contra la energía negativa del ego humano. Una tecnología tremenda, poderosa, que crea Una tecnología tremendamente poderosa que crea una vibración Espiritual. que sirve como antídoto poderoso Ante energías negativas. contra las energías negativas del ego humano. Entonces, mire, eso es una forma toda complicada de decir que los ángeles tienen el poder de ayudarnos en todo. Sí, por eso invoca a los ángeles, pero los invocamos como un ser. Como un ser. De hecho, le damos forma antropomórfica. Y no, es una. ¿De dónde vienen? De la cábala. ¿De qué? De la combinación de 3 letras. No es ni antropomórfico, ni es tampoco un nombre así. Por eso tiene su... tremendamente poderosa que crea una vibración espiritual que sirve como un antídoto poderoso. Es una energía. Son puras energías que tú... Pero es como desde la cábala explica lo que la iglesia nos montó. Como tú llegas e invocas a un ángel, más que un ángel, invocas es a un arcángel, al jefe del coro, ¿sí? Al arcángel. Pero normalmente hay uno para vos, con el que podés hacer unas cosas, ¿sí? Que es lo que está en tu historia. Pero puedes usar cualquiera de los 72 para un propósito, porque cada uno de ellos, unos sirven, por ejemplo, para líos jurídicos. Sí, cualquier día nos podemos... No, pero como arcángel, estoy hablando uno de los 72. O sea, hay uno puntual dedicado a eso, que puedes hacer un trabajo que les vamos a decir cómo lo plantea la cábala se debe hacer para hacer esos trabajos. O sea que nosotros también no estamos libres del mal de ojo del niño. Ah, no, es que cada rato tendría... Lo que pasa es que el niño está muy vulnerable.
pero es ya, más fácil. sí, pero hay gente, por ejemplo, los de esos que son tan sensibles como un merengue que se disuelven cuando los miran o no los miran, sí, porque hay gente así, que se les dañó el día porque Guillermo los miró muy feo, o porque, sí, o no lo miró, sí, cosas como eso. Entonces hay gente muy sensible, entonces igual que los afecta, hay otros que no, pero un niño sí es muy vulnerable porque el niño está ahí, sí, muy abierto a todo, sí. Entonces, por eso el niño sí hay que protegerlo. Pero también hay personas que usted las ve y eso parecen un merengue porque son muy sensibles. No es que sea malo, las múltiples formas de ser. En alguna vida nos ha pasado esa, sí. Guillermo, pero es que, por ejemplo, en mi época de la niñez, Tiempos prehistóricos aquellos. Sí, Claro. no, esa No sobe tanto que pela. ¿Cómo? Bueno, en mi época era muy de costumbre invocar a los ángeles. Total. Y esa tradición me perdí. Pero eran más los arcángeles. Pero fue un fragmentico que nos entregó la iglesia. Sí, aparecía por ahí fotografías y todo eso. Claro, y por ahí está. Se habla del ángel de la guarda que cada uno tenía uno, pero son solo 72. Algunos que por la fecha de nacimiento le toca. Pero eso no nos lo enseñaron, que era un fragmento del judaísmo que es parte del catolicismo. El catolicismo solo sacó fragmentos. Todo fue copia. La procesión, la misa, todo fue copia. Le quitó cosas y puso cosas. Sí, entonces es eso. Se ha perdido la tradición. La conexión. Es como la conexión que a pesar de que la iglesia hizo mucho daño, era cosas buenas. Por ejemplo, antes de acostarse, ¿qué te enseñaban desde niño que había que hacer? Rezar y agradecer, ¿o no? Eso es una cuestión espiritual profunda. Ahora, ¿qué hacemos? Miro el celular, lo último WhatsApp, sí, o apago el televisor y chao. Eso es lo que impregnas en tu subconsciente. Hay una parte bíblica donde dice, los últimos minutos antes del sueño impregna tu subconsciente, no solo para lo que vas a soñar, sino para lo que creas en tu realidad. ¿Qué era lo que debía que hacerse? Invocar a los seres de uno, que eran sus guías, sus maestros, dar gracias y hacer su oración y acostarse. Pero eso se perdió. Como le digo, ¿de qué está impregnando la gente el subconsciente para dormir y seguir creando su realidad? La película de terror que acabo de ver a las 2 de la mañana. Sí. O aunque sea bueno que escuchó la conferencia por YouTube y apagó el celular. Igual, de todas maneras va a impregnar. Deberíamos, ¿qué? Sacar unos minuticos, hacer quietud y silencio, hacer un acto de gratitud, tratar de conectar con tus inteligencias particulares espirituales, la divinidad que hay en ti. Entre ellas está tu innato, la inteligencia de tu cuerpo que coordina todas las células. O sea, como decir el secretario para el alcalde que se encarga de manejar, hablar con la estructura celular y darle gracias. ¿Tenemos que esperar a estar enfermos para poder mirar allá? No. ¿Sí me entienden? Es lo que deberíamos hacer. No acostarnos como un animalito más. Sí, somos un animalito más. Simplemente me lavo los dientes y ¡pa! Claro que el animalito no lava los dientes. Se los lavan. Bueno, cada una de estas 3 letras tienen una función particular. Cada una de ellas. En la administración de la creación, porque son ellos los que administran la creación. La primera es una carga positiva. Véalo aquí, véalo aquí el ejemplo, véalo aquí. Por ejemplo, el primero son la combinación de Bau, G, Bau. Si usted tiene esta matriz, es la combinación de la 6ª letra con la 5ª, repitiéndose una. Vamos a ver cada una de ellas. Y al que le interese le entrego una fotocopia de esto, pues para que los tenga ahí. La primera de las 3 letras es una carga positiva.
La segunda es una carga negativa. No le asocia eso como al yin yang, como al trigrama. Y la tercera es un cable a tierra. La segunda es negativa. Polo a tierra. La segunda. Y la tercera es un cable de conexión a tierra. ¿Sí ven los tres ahí? Positivo, negativo y neutro. El mismo trigrama. Pero ya en un lenguaje hebreo. ¿Con qué? Con el lenguaje hebreo, que son las letras hebreas. ¿Sí? Y ahí hay todo un camino. La primera es positiva, la segunda es negativa y la tercera un polo a tierra. O sea, la que equilibra. Juntas forman un circuito de energía que se transmite directamente al alma. ¿Ven la relación? Esto es lo que plantea la Cábala. Se transmite directamente al alma. Entonces la conexión al alma la hacían por este trabajo. Simplemente mirando las letras. ¿Verdad? Aquí. Pues las vamos a coger una a una. Solo mirándolas. Por eso hay buenos, por ahí consiguen unos tarot de letras hebreas que usted las puede ir armando. ¿Sí? Solamente, es lo que hace Jaime en el curso de las matrices. ¿Se da cuenta cuando hablamos de los que ahí están, los nombres sagrados? Que es lo que trabajamos en las matrices del sincronotrón. Pues ya un trabajo más avanzado que hacemos los que estamos haciendo el curso de... ¿sí? Ahora que está dictando un taller de que... Las letras en la mitad. Sí, ahí se pone y se montan, pues... Y eso tiene su propósito. Mire que ya estamos... De Lichín, la onda encantada de Lichín. Simplemente mirando las letras. Así como cerrando los ojos y visualizándolas. Dos formas de hacerlo. Como lo hace con los sellos mayas. Como lo hace con los símbolos Reiki. Es la misma tecnología. O simplemente pasando la punta de los dedos sobre ellas. Nuestra psiquis sentirá el profundo efecto de esta sabiduría ancestral. Sí, porque es energía. Pura energía. Puede que uno no lo capte, pero el alma lo siente, se activa y vibra. Y más ya con lo que sabemos del símbolo, que el símbolo es una llave que maneja energía, que solo forma. Mirándolo, visualizándolo o pasando las manos. Pero no interpretando nada. No está hablando de eso, solo para coger la energía. Pero ya como vamos a saber para qué sirve, o cuál es la tuya, ¿sí? Entonces ya la puedes empezar a usar con un propósito. Por ejemplo, tenés un problema jurídico de una demanda, que tenés abogados trabajando para eso, y sabes cuál es el que se encarga. ¿Puedes usarlo o no? Inmediatamente. Y así para muchas cosas. Por ejemplo, la primera, ayuda a encontrar el camino y a combatir los enemigos. ¿Correcto? Cuando estás desde el amor no generas eso, pero siempre habrán enemigos que vienen desde adentro. Entonces, y así va a haber uno que cada uno te va a dar una posibilidad. No tenés que saber nada. ¿Sí? No, eso se lo vamos a decir después, será un ejemplo ahí. Después vamos a coger cada uno de los 72, ver las letras que lo forman, los números que lo forman, el nombre de Dios y el atributo. O sea, el genio, sí, y para qué lo podemos usar. Sí. Entonces va a ser, eso lo vamos a coger uno por uno. Oye, que usted mismo. devolviéndonos un poquitico, me habla sobre solamente pasando los dedos sobre esas letras, activan o incluyen nuestro psiquismo, ¿qué más? Simplemente pasando las puntas de los dedos sobre ellas, nuestra psiquis sentirá el profundo efecto de esa sabiduría ancestral y así se conecta con esas sublimes frecuencias. Y ya puede usted usar su sentir, su intuición como un radar. ¿Sí?
Si tiene el jueguito, que lo puede hacer usted mismo. Puede mandar a que se lo pirograben en tablita, lo puede pintar, usted lo puede hacer, aunque por ahí también se consigue, no es muy común, pero también están las cartas de eso, donde usted pone las cartas y las armas. ¿Ah? Para la que quiere trabajar o la suya propia, sí. Una herramienta más, una tecnología espiritual para su camino. Están las runas, la numerología, la astrología, el I Ching, ya usted va mirando, sí, puede que se sienta más afín con unas que no con otras, pero todo esto es lo que hay que entregar porque esto era la cábala. Lo sincrónico es que en la filosofía oriental existe un juego de tres, los trigramas, lo que les decía ahora. Sí, ¿cómo se asocia? Con el octograma. Con los trigramas, que es una especie, esto sería una especie de trigrama, pero desde la cábala, con letras hebreas. ¡Wow! Es que se va el tiempo. Por eso el tiempo es un recurso no renovable. Quiere decir que hay que aprovecharlo. Y el aprovechar es aprender a ser feliz y a disfrutar. No perderlo por ahí en cosas insubstanciales. O sea que se agrupan en tres como Padre, Madre y Espíritu. Padre, Hijo y Madre. Por eso lo que decimos es la sincronía. Mira que en el trigrama, positivo, negativo y otro. Sí, lo mismo aquí, es una especie de trigrama ya. Se juntan tres, se cogen tres, se combinan las 22 y dan los 72 nombres de Dios o los 72 genios de la cábala, que son entidades espirituales. Vamos a dejar ahí, la próxima semana seguimos para arrancar pues ya con cada uno de los. O sea que cada Que son como 20. Cuando empecemos a hablarlas, sí. Cuando empecemos, por ejemplo, hablé 3 en esta clase, entonces les entrego la copia al que le interese. Sí. Para no pues sacar todo de una vez y no enredar. Yo que quería saber también ¿Cuál es su fecha? 24 de qué? Ah, pero no las tengo todas aquí. Las tengo. No las tengo aquí. Hagamos una cosa, en la próxima avenida las puedo tener todas. Usted también, usted vuelve pronto, ¿no? Sí. Eso es. Por yo me vengo cada 8 días. Pero no, se puede dar en un puentecito de estos que viene en junio. Sí. O el de mayo si quiere, si se da una pasadita y le saco ya, porque es que no los tengo todos así de una vez. Apenas estoy sacando las tengo en el computador. Es que no las he empezado, yo no he empezado con esto, todavía me falta otro tema. No he empezado a coger cada una. Activen el Merkaba. Eso se puede. Activan el Merkaba y a lo Goku. Teletransportación. Eso parece juguetico y muñecos, pero así es. Lo que hacía Jesús después de resurrecto. Desaparecía aquí, aparecía. ¿Con qué lo hacía? Con la mente. Así, mami, que cuando no me vean la casa aquí ya sabe dónde estoy. Tranquilo que después le sacamos. ¿Qué más? Sí. Le sacamos la copia. Sí. Me mandaste la foto, ¿cómo se la foto? No, internet. Todo eso sale en internet. En internet entra todo ya. A nivel de música, de conferencias, de información. Lo que pasa es que internet también te puede enredar. Yo les encuentro diferencias en algunas fechas, pero depende de la página de búsqueda también encuentra. Entonces hay que saber, es como. Muéstrame la que estábamos, la que tenía en un momentico, yo la miro, Pero la es- quiero ver de más de cerca. ¿Dónde? Sí, esa. Apenas ahí copié los primeros 13 genios. Sí,
Ciframos la memoria. Sí, les la va a dejar. Sí. Ay, que están hermosas, sí. Ay, no, extraño tanto todo esto. Y cuando lo tenía, uno no lo No, yo valora sí. mucho. No diga eso, que yo siempre estuve aquí cada 8 días. No se preocupe que es de todos los humanos. La familiaridad conlleva el menosprecio. Debemos perder las cosas para poderlas. No debería ser. No, imagínese cuántos años hace que nosotros empezamos esos temas y todo eso. Pero No, yo para sí. estar tan cerquita no venía lo suficiente ni se nutría lo suficiente. Probablemente sí. Usted sí aparece de vez en cuando, sí, pero no era de las comprometidas con el templo, con su... Sí, yo no sé en su vida personal, le estoy diciendo que por eso es que uno no valora. Cuando uno ya lo ve lejos, y a veces la vida te hace eso, ¿para qué? Sí. Me dice, don Dara. ¿Cómo? Sí, ¿Dónde quedó? entonces, Lo real es que usted puede concretar lo que quiera, ¿sí me entiende? Puede crear la realidad. Ya con toda esta herramienta usted sabe que puede crear lo que Eso es libre albedrío, o sea, señalidad. ¿Crees en lo voluntario o nacional? No, y más ya la ciencia ha demostrado que la vida es un espejo. Con la física cuántica. ¿Qué está diciendo eso? Dios te dio tu poder de crearlo tu vida. Tu realidad es un... ¿Qué dice alma? ¿Eh? ¿Qué dice alma? ¿Cuál es alma? La biológica. Ah, sí. Excelente. Que entran hasta el mundo cuántico. Para el mediodía debemos venir aquí. Porque queremos venir al mediodía, entonces voy a ver cómo me organizo para que me rinda la mañana. Sí. Si quedo aquí en clase, me voy a hacer otra vuelta y entonces a ver cómo me rinde la tiempo. Yo le digo a mí, mami, ya vengo. Bueno, con Dana, tranquila. No, espérate que... Tenés una bonita. Pero tengo muy poquitas. ¿Por qué? Sí, pues de clase. No, como una vez. Tengo una vez. Entonces me gustaría ver. Presente.